Vamos a presentar, por lo tanto, este libro de Daniel, que yo creo que de entrada hay que decir que no es un libro común y corriente, sino un libro revoltoso. Casi corriente. Un libro revoltoso, como se acaba de ver. Y desde luego un libro muy singular, tanto por el continente como por el contenido. Entonces, empecemos un poco por el continente. Entonces, el libro tiene la bella factura de los libros que hace del Centro Editores, que nos acompañan, libros artesanos, ¿no?, de cortas tiradas, siempre muy sobriamente editados, con papeles muy bien elegidos, con una tipografía muy clara, con una esmeradísima maquetación, es difícil encontrar erratas, encuadernado en este caso con unas sólidas cubiertas verdes, cosidas como las ediciones japonesas. Por eso digo que no es un libro común y corriente, es un libro muy singular ya desde la propia envoltura. Por una ventana sobrepuesta a esta cubierta se asoma Julio Cortázar, siempre tan fotogénico, mirando al lector con aire reflexivo. Y en el cielo de esta fotografía o ventana, los datos del título, continuidad de Cortázar, y el autor, Daniel Mesa Gancedo. Todo perfectamente alineado y como una tentadora invitación a entrar dentro o a salir fuera, no lo sé, si es una ventana que os permite pasar a un lado a otro, y a volar un poco por el cielo de ese libro, por ese mundo que encierran estas cubiertas. Es decir, el libro de entrada tiene una apariencia un poco exótica y nos acerca una vez más a este escritor tan cercano por tantas cosas y a la vez tan universal como es Julio Cortázar. Y desde luego lo que es indudable es que las artes aplicadas al libro han dado lugar a una obra de una belleza inusual cuando hablamos de cómo se editan normalmente los libros de historia literaria. No es habitual encontrar ediciones tan bellas, tan cuidadas, ¿no? Entonces yo creo que son libros como este los que justifican una afirmación de Juan Ramón, que a mí me gusta citar, que dice: en edición diferente los libros dicen cosas distintas. Yo, que en los últimos meses había leído bastantes de los trabajos que están recogidos en este libro por algunas circunstancias que después contaré, he podido comprobar que al releerlas ahora, presentadas de esta manera, me han dicho muchas más cosas por esta claridad, por esta presentación tan cuidada y por la espléndida envoltura que realza realmente los contenidos. Yo veo este libro como un auténtico regalo. Si alguien tiene un regalo exquisito que hacer estas navidades, que se aplique al cuento y que aproveche, porque va a quedar como el niño Dios, sí, estupendamente. Realmente yo he recibido este libro como cuando se recibe un regalo japonés, o un regalo del Japón. Se queda uno mirando la envoltura y da miedo romper el papel o abrirlo porque ya es tan exquisito por fuera que a uno le apasiona y le atrapa. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es agradecer a los editores por poner en nuestras manos un trabajo tan extraordinariamente bueno desde el punto de vista ya editorial. No es habitual, como digo, encontrarse con libros tan cuidadosos ya en la propia preparación. Pero vamos a entrar un poco en el mundo del libro. Continuidad de Cortázar agrupa 13 estudios de Daniel, de los cuales son 2 inéditos, en otros ha actualizado algunos datos y el conjunto ha sido sometido a un proceso de unificación de sus sistemas de cita que los alejan realmente de lo que sería una mera acumulación de trabajos. Es decir, el libro adquiere un sentido, es decir, se convierte en una obra que justifica además muy bien el título espléndido, como vamos a ver, porque verdaderamente resume muy bien lo que vamos a encontrar dentro de Continuidad de Cortázar, ¿no? Que es
la clave un poco del libro. A estos ensayos los precede una presentación que proporciona claves, como digo, para entender en qué sentido se utiliza la palabra continuidad. Continuidad entre los diferentes asuntos tratados y continuidad también de dedicación del autor al estudio de Cortázar. Si el título ya nos avisa de que todo va a estar cuidadosamente medido, cuando vamos al título de la propia presentación, todavía se hace más preciso y más incitante. La presentación se llama Continuidad de Cortázar, recuentos y reversos. Y es que realmente, más que una presentación al uso, es un sutil relato autobiográfico de su continuada relación con la obra de Cortázar. Está escrito en tercera persona, como tomando distancia, como buscando una perspectiva adecuada, y me parece que es un título enormemente sutil, porque aparecen términos que realmente son muy iluminadores para lo que vamos a encontrar en el libro. Es decir, recuentos y reversos, porque se recuentan los cuentos de Cortázar, porque se les da la vuelta a los poemas para dilucidar qué hay detrás de los cuentos, qué hay detrás de los versos. Es decir, este es un buen libro de crítica porque lo que nos muestra es la trama del tapiz de la escritura de Cortázar, que realmente es la labor crítica importante que debemos hacer. Y en cualquier caso es una especie de aviso de lo que hay dentro, porque quien titula bien normalmente escribe bien. Es decir, hay esa exigencia de titular bien, ya es un buen anuncio de lo que va a haber un poco en este sentido. Bien, yo creo que Daniel se ha contaminado hasta los tuétanos de la escritura de Cortázar, y su escritura espejea también en la suya, porque hay una enorme preocupación por considerar todos los factores que intervienen en la escritura, el deseo de diferenciarla de otros aspectos de la vida, aunque persista la duda de que esto sea posible, ¿no? Y de ahí el que recurra a esa tercera persona como si hablara de otro, como si hubiera una toma de distancia, cuando empieza un poco su propio relato. Dice: había empezado a leer a Cortázar sin saberlo unos cuantos años antes, sin tener noticias siquiera de su existencia. Un cuentecillo morboso y polifónico, un rudimentario grafiti en una esquina de la ciudad, esas podían ser las pistas más remotas, etc., ¿no? Es decir, vamos entrando en lo que es la propia presentación del libro, como si no fuera con él, ¿no? Como si fuera, es decir, alguien que está observando este fenómeno. Es casi un comienzo de relato al estilo de Cortázar. Bien, y después expone, claro, la tesis que sustenta los ensayos, la continuidad que se da en Cortázar entre la escritura de los cuentos y la poesía, que es realmente el gran meollo de estos estudios, y también entre la lectura de estos textos y la propia escritura crítica, que es, tomo sus palabras, fijarse al texto con otro texto, sacar de la palabra otra palabra. O en otro momento, en el cruce de estas continuidades simultáneas debía estar la clave para la organización del libro. La relectura llevaría a la recomposición orientada por el deslizamiento constante entre cuento y poesía. Bien, Daniel, lo sabemos, creo que todos los que estamos aquí esta tarde, lleva más de media vida conviviendo con Cortázar. Ha recorrido y ha vivido en media Europa, llevando siempre en su equipaje los libros de Cortázar. Yo creo que ha sido su verdadero compañero de soledades de becario universitario, y en el rescoldo de los libros de Cortázar se calentó muchas veces la cabeza y sus noches, esas noches de soledad. Y yo creo que de aquellos rigores climáticos y hasta existenciales proviene quizás la rigurosa escritura de Daniel, que es tremendamente rigurosa. ¿Por qué? Porque hay una especie de firme voluntad de buscar y poner cada cosa siempre en su lugar preciso. Hay como una necesidad de topografiar el laberinto para encontrar la salida, si es que hay salida del laberinto de la escritura, que es enormemente difícil saberlo. Y, de hecho, cuando empezamos a entrar en los ensayos del libro,
empezamos a entender por qué tanta prudencia, por qué todo está tan medido y tan meditado en la propia presentación de la autobiografía crítica que los acompaña. Ensayos como Repasando trazos, duplicidad y confluencia discursiva en los pasos de las huellas, sobre este magistral relato de Julio, acerca de las intrincadas y fácilmente tramposas relaciones entre el crítico y el poeta que estudia, desde luego no menores que las trampas con que se encuentra el biógrafo que emprende la escritura de la biografía de su músico preferido, que es el tema del célebre cuento del perseguidor. Es decir, nos advierten de lo complicada que es la relación continuada entre un crítico y un gran escritor. Es decir, cómo se puede convertir aquello en algo bastante difícil de diferenciar los distintos aspectos. Y en realidad yo creo que, por fortuna, Daniel ha entrado con mucha prudencia en el mundo de Cortázar, sabiendo que es un escritor complejo, laberíntico, que uno puede quedar atrapado y desorientarse fácilmente. Y por lo tanto mejor poner todo el orden que sea posible. Bien, recuentos y reversos, decía hace un momento. Daniel tuvo la perspicacia de empezar sus estudios sobre Cortázar enfrentándose a uno de los aspectos entonces más desconocidos de su producción, su obra poética. Como casi siempre me acaba de traicionar el lenguaje. He dicho uno de los aspectos cuando realmente estoy hablando de lo que yo creo que es el meollo de la obra de Cortázar. Es decir, la poesía realmente es el interés fundamental de Cortázar. Algo que todavía algún lector despistado puede ignorar, porque sigue pesando mucho esa imagen del Cortázar identificado con ciertos aspectos de Rayuela, o ese carácter tan fotogénico del Alcázar, ¿no? Por jugar un poco con su nombre, pero realmente ya ningún estudioso avisado a estas alturas piensa que se puede excluir para un estudio verdaderamente profundo de Cortázar la poesía. Es la verdadera puerta de entrada al mundo de Cortázar, la poesía. Eso es ya creo que cada vez más indiscutible. Reflexionó constantemente sobre la poesía, escribió continuamente poemas, aunque solamente una parte se editó, otra parte se cuela en libros que no son poéticos, es decir, porque había esa exuberancia, esa abundancia de textos poéticos, o hay toda una serie de ediciones que él hizo a ciclostil, que regalaba a sus amigos y que poco a poco van aflorando, y que yo creo que nos van a seguir deparando muchísimas sorpresas. Falta mucho por descubrir un poco en este sentido. Por lo tanto, el puzzle de la poesía de Cortázar es todavía un puzzle incompleto y desordenado. Pero yo creo que al día de hoy, seguramente si hay una persona capaz de resolver ese puzzle, de ordenar ese cubo de Rubik, ¿no? Que es la poesía de Cortázar, es Daniel, porque lleva muchos años trabajando sobre ella, lo ha hecho con la paciencia que necesita y tiene cartografiado el territorio de una manera detenida, cuidadosa, y entonces va incorporando las novedades que se van produciendo para esa necesaria edición verdaderamente completa, que ya desborda con mucho lo que es el tomo de la poesía completa, supuesta poesía completa de Cortázar, que encontramos en la edición de Galaxia Gutenberg. Hay muchos hallazgos que se están produciendo continuamente un poco al respecto. ¿Por qué puede hacer esto? Pues porque empezó por el principio. Empezó estudiando en profundidad ese campo, entonces muy poco explorado, que era su poesía. Y ahora es capaz, ¿no?, de montar hasta un precioso y preciso cancionero amoroso, como el que nos presenta en uno de los ensayos, el titulado De un cancionero casi apócrifo larga distancia, que es otro ensayo espectacular de este libro formidable. Yo creo que esto es lo que demuestra que normalmente, sobre todo en humanidades, las tesis doctorales marcan mucho, ¿no? Marcan mucho.
no solo el destino profesional, sino algo que quizás es más importante, el destino personal. Si uno acierta con su tesis doctoral, normalmente se queda enganchado de por vida, intentando responder muchas o algunas por lo menos de las preguntas que se le han ido haciendo en ese proceso. Decía antes que Daniel se ha convertido en un escritor que espejea su escritura con la de Cortázar. Sí, sí, es una escritura. La escritura de Daniel no es fácil para el lector. Yo diría un poco que hay ensayos de estos que le exigen al lector que sea una especie de Baltasar Gracián posmoderno, ¿no? Es decir, que esté dispuesto a pelear con los conceptos, pero que después, si lo pelea, realmente va a encontrar un gusto y va a encontrar un placer en la lectura. Ya vale de lecturas fáciles y de entretenimiento también, pero debe haber también otras que sean más exigentes un poco en este sentido, ¿no? Pero creo que no hay que dejar el meollo de la cuestión, Cortázar y la poesía, que es el meollo del libro. Suscribo al 100% el planteamiento de Daniel. Cuanto más se avance en la exégesis de Cortázar, más importante va a ser la poesía, es decir, lo lírico y la reflexión sobre lo lírico como elemento que ocupa el centro de su obra y de sus preocupaciones. Entonces ahora a los ya memorables libros de Daniel sobre la poesía de Cortázar se añaden aquí otros estudios, disponiendo al comienzo del libro, en buena lógica, un ensayo titulado "Iba a ser una vez un poeta, el cuento de los orígenes", para juntar la vocación poética de Cortázar. Vamos entrando al mundo de Cortázar. Es decir, que el libro está estupendamente ordenado. Es decir, esa reordenación, esa búsqueda que nos anticipaba la presentación, se va cumpliendo cuando vamos a entrar un poco ahí. Muy reveladores también de este valor medular de lo poético en Cortázar y en los ensayos de este libro son otros dos ensayos sobre los que me quiero fijar un momento. Uno titulado "Plis selon Plis", Cortázar siguiendo a Mallarmé, sobre la importancia de Mallarmé en sus indagaciones sobre lo poético y con cuánta pasión y con cuánta dedicación hurgó Cortázar en los problemas de la traducción poética. Es otro asunto verdaderamente de fondo en Cortázar. O de Mallarmé, claro, también viene en parte la gran preocupación por los límites del lenguaje, Sin duda alguna, Mallarmé es uno de los grandes maestros de la escritura de Cortázar. Hace unos meses cayó en mis manos el original mecanografiado de Imagen de John Keats, una de las obras de Cortázar de las que yo no tenía ni remota idea, aunque por la cabecera de mi cama desde hace muchos años andan revoloteando los versos de John Keats, pero una cosa es que estén los versos, otra cosa es que yo tuviera información de este libro que no tenía ninguna. Claro, lo leí enormemente apasionado y realmente aquel libro resultó para mí, más que una lectura, una revelación. Creí ver que ahí estaba uno de los pilares del mundo de Cortázar. Porque tengo la suerte de que todavía soy un lector inocente de Cortázar, es decir, que no estoy familiarizado mucho con su mundo. Ahora que ya lo he releído un par de veces, no solamente me parece, estoy seguro, ¿no?, de que es uno de esos pilares. Pero me sorprendió que se hubieran sustituido las traducciones de Keats que hizo Julio por otras de Aurora Bernárdez, su albacea y editora del libro. Y yo me preguntaba, pero bueno, si Cortázar era un estupendo traductor, si era un traductor profesional, fue su profesión la del traductor, ¿qué ha pasado aquí, no? Es decir, en mi opinión, se había cometido un despropósito en la edición de Imagen de John Keats. Cuando se lo comenté a Daniel, como quien no quiere la cosa, me remitió a un ensayo suyo titulado Las verdaderas traducciones cortazarianas de John Keats, que aparece aquí en las páginas 73 a 104, y que es de una rotundidad inapelable. Y es que Daniel va por delante en esto de los estudios sobre Cortázar, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo buenos principios. El que tiene buenos principios después va por delante.
Y yo creo que Daniel, una de las cosas que hay que animarle es a que vuelva a editar el Imagen de John Keats. ¿Cómo? Restituyendo las traducciones de Cortázar a su sitio, ajustando otros aspectos y, además, aplicando su ya inmenso saber cortázariano a la explicación de este libro, insisto, formidable, por lo menos en mi opinión. Mallarmé y Keats, Keats y Mallarmé, ¿no? Es decir, el más profundo romanticismo aliado al más exigente simbolismo. Son dos de los grandes mentores de Cortázar, que ayudan a entender mucho su mundo y la profundidad también de sus planteamientos poéticos. Y habría que empezar a añadir aquí nombres: Baudelaire, Rimbaud, Ripé, como le gustaba llamarlo a él, Valéry, Cocteau, Borges, es decir, una pléyade de grandes escritores que tienen una cosa en común. En todos ellos la base es la escritura lírica, la escritura poética, ¿no? Y cuando salimos de lo lírico a lo narrativo, la presencia de la poesía continúa siendo igualmente componente fundamental en Cortázar. Basta leer el ensayo La trama poética en los cuentos de Cortázar, también recogido en mi libro, que yo creo que es una muy buena manera de introducirse en los registros poéticos de la narrativa de Cortázar. Como decía antes, cualquier texto de Cortázar pone a prueba la agudeza del crítico, está lleno siempre de entresijos, ¿no? Es una escritura compleja, o fácilmente esta escritura se convierte en reescritura, reescritura de otros o reescritura incluso de sí mismo. Es lo que sucede en el cuento Estación de la mano. Me parece que es otro estudio ejemplar el que nos presenta en Quiromancia quirúrgica sobre un cuento de Cortázar, Estación de la mano. Intenta descubrir el taller del escritor, ¿no? Coteja las versiones que se han publicado, detecta, no son más que 4 páginas de texto, prácticamente detecta más de 70 modificaciones, supresiones, adiciones. Bueno, hace unos días, para que sigan el laberinto, que eso es el taller de cualquier gran escritor, le pasé una nueva versión mecanografiada del relato para que complete su indagación. Una versión rigurosamente inédita, ¿no? Dedicada a Daniel Devoto, su gran amigo, al que metemos aquí en escena porque creo que vale la pena meterlo. Bueno, yo ahora estoy intrigado a ver a dónde le conduce el análisis del reverso de este texto, es decir, el recuento de este cuento, que hablamos de reversos y de recuentos, es la tónica dominante del libro. Pero entendido el recuento y el reverso no como una mera contabilidad estadística, ¿no? de variantes, que eso no conduce a nada, además es muy aburrido, hay que hacerlo, sino viendo, buscando el sentido de esas variantes y además indagando en otros niveles. Por ejemplo, me parece que de este cuento es estupenda la indagación que hace en el motivo fundamental, el motivo de la mano cortada, la mano autónoma, que es uno de los grandes temas del simbolismo, la desmembración del cuerpo, del imaginario del decadentismo. Bueno, pues el recuento que se hace de relatos de Gautier, Nerval, Le Fany, Sheridan, Maupassant, etc., es verdaderamente espectacular, ¿no? Es decir, la solidez siempre de los trabajos, ¿no? Bueno, y no solo los poemas o los cuentos, también otros textos que están en un territorio más difícil genéricamente, como puede ser Los Reyes, donde Cortázar experimentó sobre lo dramático con un sustrato profundamente lírico. El ensayo Escena y redundancia textual en Los Reyes me parece que es un buen ejemplo, ¿no? Por cierto, en agosto pasado, mientras hojeaba el ejemplar de Los Reyes que Cortázar dedicó a Daniel Devoto y que Devoto guardó dentro de su libro, el ejemplar dedicado por Cortázar a Julio, a su editor, que era Daniel Devoto, se cayeron unos folios. Os digo qué folios se cayeron. Pues una larga carta en verso de 5 folios, parte en prosa, verso libre y otra parte en prosa, sobre su discusión con Daniel Devoto sobre el jazz.
un tema tan querido por los estudiosos de Cortázar. Bueno, hay ahí otro texto estupendo que habrá que de alguna manera recuperar. Bueno, si les cuento estas cosas es para que entiendan por qué yo, que no soy estudioso de Cortázar, fruto del azar, he vuelto a Cortázar en los últimos meses. Y, por decirlo un poco, ya que hablamos de Mallarmé, en términos de Mallarmé, el azar para mí se ha convertido en fatalidad. Es decir, me temo que ya no me voy a escapar de Cortázar, sino que, como tengo entre manos todos estos textos y otros que no vamos a mencionar aquí, pues algo habrá que hacer con ellos, ¿no? Porque no solamente son estos textos, hay medio centenar de poemas, está el original de la novela Los Premios, el original de Los Reyes, el original que citaba antes de Imagen de John Keats, su traducción de Villiers, etc. Es decir, es un conglomerado de cosas que, como buen coleccionista que era, Daniel Devoto guardó celosamente y afortunadamente estamos en condiciones de ir recuperando. Bueno, y lo cuento porque es solo por estos juegos del azar, por lo que yo estoy aquí sentado presentando un libro excepcional sobre Cortázar, siendo que yo no soy estudioso ni especialista en Cortázar. Es el azar, es el azar. Voy a hacer, ya terminando, alguna pequeña declaración de mi relación con Cortázar. Yo no llegué a Cortázar como Daniel por un cuento morboso, ni por un graffiti, ni siquiera leyendo a Rayuela, como tantos otros, sino por una revista falangista, la revista Índice. Ya veis que mi alcurnia cortazariana está peligrosamente envenenada. ¿Cuánto han cambiado los tiempos y cómo? Es decir, ahora un muchacho puede llegar a Cortázar por un grafiti en una pared, ¿no? Yo antaño en una revista, comillas, falangista. Bueno, no son más que soportes. En realidad lo que seduce siempre a un joven es la literatura. El soporte tiene su importancia, pero no demasiado. Bueno, en aquellas páginas de aquella revista que me prestaba un primo mío, Luis, que ya había abierto los ojos en las universidades laborales, me familiaricé un poco con el gran Cronopio que aparecía allí. Lo recuerdo perfectamente, una de sus célebres fotografías tocando la trompeta y haciendo unas declaraciones sobre literatura que no tenían nada que ver con lo que yo sabía sobre literatura. Es decir, era un mundo absolutamente insólito y llamativo. Hay que decir que la revista Índice era una revista rara, porque en sus páginas, por ejemplo, yo aprendí mucho de la mano de Heleno Saña, bastante sobre anarquismo, lo suficiente para ser ya anarquista de por vida. De Matute, este hoy injustamente olvidado intelectual, desde Alemania, como digo, colaba estos contrabandos, nada menos que en una revista que normalmente calificamos como revista falangista. Bueno, después ya por iniciativa propia leí una novela suya, Los Premios. No por nada especial, porque fue la primera y única novela que yo encontré en la biblioteca de mi pueblo, en Ágreda. Tendría yo 14 o 15 años. Ya andaba un poco descarriado por estos mundos de la literatura, donde todo es tan azaroso y por lo tanto tan fatal. Y yo no podía sospechar entonces que el fantasma de Daniel Devoto iba a poner en mis manos hace unos meses el manuscrito autógrafo y el cuaderno de bitácora de esta novela. Demonios, cómo es la vida y cómo es la literatura, ¿no? Y lo hizo además como si de un cuento fantástico de Poe o de Cortázar se tratara. El manuscrito está en un paquete de papel estraza atado con una cuerda de embalar, donde Devoto pintó una calavera y dos tibias debajo, un signo universal que todos conocéis, y con estas palabras: veneno. Tiene algo de cuento fantástico. Todavía no estoy seguro de si debía abrir aquel paquete o tirarlo a la basura sin abrirlo, pero lo abrí y tenía premio.
Los premios, quiero decir. Pero más que premio, está resultando una especie de gozosa condena descifrar aquellas notas y explicar la génesis de aquella novela, la primera gran novela de Cortázar, ¿no? Bueno, todo esto viene a cuento, aunque no lo parezca, del libro Continuidad de Cortázar, de Daniel, y ya que él habla de recuentos y de reversos, he querido contar también un poco el reverso de esta presentación, es decir, algo que justifique el que yo me siente a este lado de la mesa, y no hay. O sea que convenía contar un poco en este sentido. Bueno, concluyendo ya, quiero decir que le he puesto instancia a Daniel para que me deje ir de asistente en sus exóticas peregrinaciones a la búsqueda del sentido del mundo de Cortázar. Estoy preparando mi equipaje, por si tiene bien admitirme en su expedición. Creo que me estoy preparando para dar la vuelta al mundo en 80 obras de Cortázar, y creo que juntos podremos quizás recorrer en los próximos años algunas zonas de la floresta de su escritura, seguro de que no nos extraviaremos si él es el guía. Y además, esta tarde, mientras terminaba y buscaba un final a estas notas, se me ha ocurrido un posible epitafio para dentro de 100 años, para la labor crítica de Daniel sobre Cortázar. Bueno, como la literatura siempre es tramposa, no se me ha ocurrido a mí, se lo quito a él de la presentación, ¿no? Y dice ahí, en un momento determinado, dice, esa tercera persona de la que hablábamos antes, dice, leyó a Cortázar y a veces escribió sus lecturas. ¿Verdad que parece un verso de Cavafis? Pero de los buenos, ¿no? Es un verso profundo. Bueno, pues bien, alguna de estas lecturas, muy bien medidas, muy sugerentes, casi como cincelados versos, que están en este libro. Yo les puedo decir, y ahora sí que acabo, que lo he puesto junto a mis ediciones japonesas de haikus y de grabados japoneses. Y os aseguro que no desentona ni por la delicada presentación ni por el sutil contenido. Ediciones del Centro y Daniel son los artífices de este hermoso regalo. Gracias. Bueno, muchas gracias porque has revelado, iluminado un camino que es muy prometedor, y yo como lectora sinceramente te agradezco también. Y a Daniel por querer que yo esté aquí, no sé, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en una chica como un sitio como este? Bueno, estoy aquí por amistad, fundamentalmente, por complicidad, por el amor que tenemos a Cortázar, pero por amistad a Daniel y porque yo quería mimarlo especialmente hoy, porque presentar un libro como este creo que requiere del amor de los amigos y de los lectores, porque tú sabes que yo estoy aquí como lectora también, no solo de Cortázar, sino tuya. Y tengo que decir que ese prólogo, que no voy a ir sobre tus palabras porque son insuperables, quiero decir, has hecho una lectura maravillosa de aquello, quiero decir que los lectores tenéis que ir ahora al libro guiados por él, pero yo sí te quería decir que el prólogo que elegiste me pareció un verdadero homenaje a la altura de lo que cualquiera de los que a veces intentamos decir algo sobre Cortázar querríamos. Porque la continuidad esa de Cortázar es ni más ni menos, claro, como seguramente a todos nos resuena, el homenaje al cuento circular perfecto de Cortázar, que es continuidad de los parques. Y entonces, al ver esa intervención, digamos, de Daniel en los intersticios del cuento de Cortázar, uno no hace más que pensar, bueno, Daniel hace de ensayista, pero en realidad Daniel es un verdadero escritor que tiene su propio mundo y en este caso, bueno, lo va metiendo, digamos, detrás de las palabras que él quiere dedicarle al maestro y al admirado escritor.
Digo esto porque, claro, ahora tú eres joven y tienes una tarea, ¿no?, como profesor y por supuesto como investigador. Uno de los más importantes que yo creo que hay ahora mismo, y para no exagerar, sobre la obra de Cortázar. Lo digo no en el sentido de la cantidad, sino de la originalidad de la mirada, que sobre eso has dicho tú mucho, ¿no? A mí lo que me sorprendió desde la primera vez que me cayó un texto de Daniel, que precisamente fue la apertura órfica, el trabajo maravilloso sobre la poesía, yo antes no le conocía a él, fue esa digamos, naturalidad con la que él sabía ver lo que nadie más veía. Algún día se lo preguntaré en privado para no alargarnos, si cómo hace para llegar a esos sitios, pero creo que es porque, bueno, no solo que es inteligente, que eso ya está claro, sino que es el lector perfecto, es, creo yo, el lector cómplice que Cortázar quería tener. O sea, el lector de Cortázar es Daniel. Porque sabéis que Cortázar, bueno, creo que aquí todos sois cortázarianos también, aparte de fans de Daniel, él, digamos, creo que soñó con encontrar al lector que es Daniel. De hecho, en Rayuela, bueno, una de las grandes tesis, por decirlo así, viene en cuanto a qué clase de lector quiere tener un escritor. O sea, un escritor como Cortázar quería quería tener lectores, pero quería tener lectores cómplices. Es decir, esos lectores que lógicamente no se dejan llevar por la superficie de las cosas, sino que desconfían, ¿no? Fijaros, Cortázar decía que había que desconfiar del idioma, ¿no? Pero ya no solo del idioma, yo creo que Daniel, muy respetuosamente, es un desconfiado, ¿no?, sobre lo que Cortázar dejó tan bien fijado, porque los textos de Cortázar aparentemente no admiten, digamos, ninguna fisura, están siempre equilibrados, no sobran palabras y tal, pero claro, vamos al sentido, ¿no? Entonces Daniel de todos modos desconfía y sabe que detrás de esa aparente perfección, que la sigue habiendo, hay como, no sé si dobles, triples o cuádruples lecturas al estilo de capas superpuestas de sentido. Entonces, por eso Daniel es capaz de, un trabajo ciclope hoy día, ¿no?, reconstruir una y dos y tres y cuatro veces, por ejemplo, el poemario dedicado, bueno, luego vas a hablar tú de ello, que él se explaye, larga distancia, ¿no?, que nosotros los lectores vimos disperso sin saber que pertenecía a eso que él ha reconstruido, que Cortázar se encargó de dispersar, digamos, y él se encargó de reunir. Así como reconstruir, como bien ha dicho el profesor, las traducciones y todo lo que va en torno a uno de los libros que yo también coincido contigo que es maravilloso, que es Imagen de John Keats, ¿no?, que es el viaje imaginario que hace Cortázar del brazo, de su gemelo, digamos, imaginario, que es John Keats a lo largo de toda su obra. Bueno, Daniel ha sido capaz de ver en esas perfecciones, incluso de las cosas inconclusas, o inconclusas desde el punto de vista de que Cortázar no las publicó en vida, sino que han sido cosas que se han publicado después de muerto, y que él no dio por acabadas porque precisamente no las pensó para publicar últimamente. Y viene Daniel a completar, yo creo eso, sin ser el otro verdaderamente, Cortázar, sino que es el otro lector cómplice, ¿no?, que yo creo que a Cortázar le habría encantado tener. Y él ha sido capaz de encontrar eso que cada escritor creo va dejando a lo largo de su obra, que son como esas piedras de pulgarcito de nuestro cuento infantil. Y que solo él supo verlas, a pesar de que estamos todos con la lupa todo el tiempo, pero él, como es muy inteligente y muy talentoso, ha tenido una suerte de capacidad para ir a buscar lo que verdaderamente creemos, y que estoy de acuerdo absolutamente contigo, que radica en lo que Cortázar no ocultó, pero que dejó como sumergido, digamos, ¿no?, como si esto fuera el iceberg del que hablaba Hemingway, donde lo importante realmente es lo que no se ve. Bueno, lo que no se veía, que ahora ya se ve, es que los rastros esos, de la poesía, por supuesto, y de muchas otras claves, son las que él se está encargando de reunir. Con lo cual, yo como lectora, digo, y con esto voy a acabar porque yo quiero que hable él, de su libro,
como lectora de Cortázar y de Daniel, os animo a que no os dejéis, digamos, intimidar, por decirlo así, con lo que necesariamente un investigador de su categoría tiene que hacer para dejar fijados los textos, que son esas notas y apuntes que tienen que ver con la presentación académica, porque estos textos son absolutamente deliciosos y sí, es verdad, no son todos fáciles, algunos son más fáciles que otros, pero son absolutamente apasionantes, porque uno sabe que hay una promesa, que al final del texto esa promesa estará cumplida, que es ayudarnos, que esa es la tarea de un verdadero crítico, a comprender mejor y sobre todo disfrutar, que no tenemos que dejar jamás de pensar que somos lectores, que estamos aquí para disfrutar de la lectura, de una mejor lectura todavía de un autor que, si bien es conocido y homenajeado y tal, quizá a veces nos quedamos en, digamos, los grandes textos, los grandes títulos, pero que no avanzamos, digamos, en otra posibilidad, que es llegar a la verdadera poética, ¿no?, que Cortázar tanto trabajó. Entonces, yo solo quiero nuevamente celebrar contigo la publicación de este hermoso libro, publicado por supuesto del centro editor, de mis queridos amigos Raúl y Claudio, que trabajan muchísimo para que esto además sea un verdadero libro, de lo cual luego seguramente ellos querrán decir algo, creo que tienen que decir algo, por qué hacen estas cosas así, y invitar a los lectores a sumergirse con Daniel, de la mano de Daniel, como hizo Cortázar de la mano de Keats, en esos textos maravillosos que nos iluminan y nos animan a seguir leyendo a Cortázar. Así que solamente te quería decir gracias. Bueno, evidentemente estoy conmovido. Y empezaré, y casi terminaré por la misma palabra que acabas de decir. La única que puedo decir original aquí es gracias. Gracias, empezando por la librería que nos ha acogido, Paco, que está ahí abajo, y que ha sido tan generosa como para dar espacio a, has dicho ahora mismo también, una celebración, y es una celebración realmente de la continuidad, en el sentido de otra palabra que te tomo prestada del principio, que es de la amistad, que me parece que es otra de en este caso una sinonimia, porque la explicación del título la intenté hacer en ese prólogo. Jesús la ha parafraseado y analizado, y esa continuidad ha continuado fuera del texto, y es en realidad lo único nuevo que aquí quería hacer sonar, ¿no? Porque, bueno, es la continuidad del agradecimiento a Jesús por haberme hecho el honor de leer el libro y leer el texto y escribir su lectura y presentarla a tal punto que me ha dado ganas de volver a leerlo. Desde luego a María Ángeles también, porque ella sabe bien que ha sido de alguna forma el excipiente de esa continuidad, porque en cierto modo el libro, a pesar del título, pienso ahora, surge de una discontinuidad o de una deseada y no alcanzada, ¿no? Porque finalmente, como dice Jesús, uno empieza a leer algunas cosas y no puede dejar de hacerlo, aunque se empeñe en hacerlo, como yo creo que en algún momento ha sido mi caso, y ciertamente fue mal, el entorno de los centenarios era mal momento para emprender ese camino, de modo que en ese objeto tan hermoso, por el cual desde luego tengo que agradecer también el regalo que me han hecho Raúl y Claudio, y la editorial que llevan adelante con tanta belleza, finalmente. En ese libro hay textos muy viejos que quizá en un momento dado ni se me hubiera ocurrido publicar, y que a lo mejor me hubiera hecho bien de no publicarlos, que nadie pensó, que ni siquiera yo, que pudieran ser leídos, y otros más recientes, que fueron solicitados.
hay también esa continuidad, ¿no? La lectura no provocada y la lectura sí provocada, que en un momento dado podía haberse detenido o haber cumplido simplemente su función de salvar la papeleta eventualmente académica, que parecía que, a pesar de todo, a mí me pudo generar un cierto interés hacer determinado trabajo, particularmente esa restauración en algunos casos del poemario, por ejemplo, Larga Distancia, que parecía que iba a poderse quedar en el limbo de lo no legible. Y en ese sentido, el encuentro con María Ángeles en un momento dado y la continuidad que supuso hacia Raúl y Claudio abrió la vía para que ese texto, que bueno, puede tener algún interés o varios intereses desde diferentes puntos de vista, se situara en el centro de ese proyecto de discontinuidad rota y por lo tanto recuperación de nuevas lecturas y de otros textos que se fueron aglutinando alrededor. Entonces todo se conjuga en eso, una convocatoria de algo que parecía que se iba a detener y que a mí no me hubiera importado realmente, y no es en este caso una pose, sino que para seguir hacia otros territorios hubiera querido tal vez abrir y finalmente no fue posible. Pues no va a ser posible. Y eso ha generado otras continuidades, que evidentemente son las que también quiero evocar aquí, ¿no? Que es la trama que se establece en este espacio con las personas que estáis aquí, a las que agradezco que hayáis venido y que, bueno, todo el mundo más o menos tiene una visión parcial del por qué pueden estar aquí, pero quizás solo yo tengo la visión de toda la trama, y para mí eso es otro componente del enorme regalo que es esta publicación y todo lo que conlleva. Y además, por otro lado, está la continuidad total que justifica, aunque Jesús dice que prácticamente es un azar, bueno, puede ser, pero el que yo le solicitara en su día que estuviera aquí, y es que Cortázar sigue pululando y aparece como el espíritu donde menos se lo espera, ¿no? Y de qué manera, en paquetes, empaquetado como él ha descrito, y parece que es inevitable que continuemos trabajando en eso. Entonces, como digo, solamente lo único que puedo hacer es decir otra vez gracias a todos por estar aquí, por haber hecho las lecturas que habéis hecho, por habernos acogido, por haber generado este objeto, finalmente, que para mí casi es inverosímil, una especie de, también podríamos decir, de zahir borgiano, que durante mucho tiempo evitó su existencia, ¿no? Porque tampoco puedo decir que no pensara en el libro, ¿no? Pero durante algún tiempo pensé en que podía hacer mi último libro sobre Cortázar y no salía, ¿no? Hasta que se dieron otras circunstancias y salió de esta manera, y creo que desde luego por el envoltorio, cuando menos, merece su existencia ya, tanto por el contenido, pero de nuevo otra vez gracias. Así que no se me ocurre nada más que decir al respecto. No, yo creo que han hecho una buena descripción ya de las características del libro, con lo cual me parece que está más que bien, han sido muy generosos, así que a mí me daría vergüenza hablar también de algo que hicimos nosotros, así que con lo que tú dijiste está suficiente. Bueno, no sé, pero vamos a ver, yo te voy a hacer una preguntita solo. Porque, claro, las personas que están aquí a lo mejor no tienen a la vista digamos, la colección en la que está este libro, ¿no?
Y bueno, ellos tienen, porque claro, si no quiero hablar, lo tengo que decirlo yo. Ellos tienen en Madrid un sitio precioso, que no es solo una librería, es un lugar acogedor como este, que tiene un museo de objetos del escritor y tal, y que además, claro, tiene toda la colección. Entonces yo creo que sí que deberías contarles a ellos, que no lo pueden ver, algo más sobre por qué habéis empezado a hacer este tipo de tarea y qué buscáis con ello y qué pretendéis. ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Que queremos saber? Sí. No sé, es que no sé tampoco, también un poco azaroso. Nosotros creemos que el libro así normal, en papel, que digamos, la revolución que supone la invención de la imprenta, ha sido una revolución mucho más drástica que el mundo, digamos, digital, ¿no? Entonces creo que el libro se ve relevado de una carga que tenía hasta este momento, que era el elemento fundamental de transmisión de conocimiento, de literatura y demás. Eso yo ya creo que no lo es. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer el libro, son dos cosas totalmente distintas. Pero ahora, desde luego, digamos, es más fácil consultar el diccionario de la RAE en internet, que todos tenemos, que tomar un volumen. Pero a pesar de eso nos gusta mucho el objeto libro, ¿no? Entonces creo que uno se puede permitir ya, esto estará en internet o estará en algún momento, porque todo estará en internet, siempre va a haber alguien que lo cargue y que se encargue de estar, pero los que valoramos, que nos gusta el papel, nos gusta el objeto, las variantes que tiene el objeto, estas cosas tienen esa posibilidad, por eso son tan pocos ejemplares. Una vez me definieron como un antieditor, y luego hay gente que dice, ¿por qué hacen nada más que 100? ¿No? Porque, claro, porque normalmente un editor quiere más. Nosotros no reeditamos, y normalmente un editor se muere por poner segunda, tercera, 19ª edición, porque eso hace suponer que el libro es mejor, ¿no? Creemos que para que un objeto sea valioso tiene que ser escaso. Eso es una cosa. Y la verdad es que creo que es así. Los libros que uno se mataría por ver, tú nombraste a Los Reyes, una primera edición de Los Reyes, es muy valiosa porque es muy escaso. Y dedicada por Cortázar al editor. Pero aún sin esa dedicatoria son, o de presencia, el primer libro que tiran 250 ejemplares, ¿no? Tiene que ser escaso. Entonces nosotros hacemos objetos escasos para un pequeño público que valore ese tipo de cosas, porque yo realmente a veces me lo planteo, porque está todo hecho a mano, con mucho más trabajo, y me puede decir, ¿pero para qué? Sencillamente, ¿para qué tantas horas de trabajo más si se puede hacer sin ese trabajo? Bueno, tal vez sea una cosa idealista, pero yo creo que queda para los que tenemos sensibilidad en este tipo de cosas, que no es obligatoria tenerla, el hecho de que esté firmado por el autor, de que esté numerado, de que esté hecho totalmente a mano, significa algo, ¿no? Yo creo que hay tiempo, fundamentalmente yo creo que la clave es el tiempo, siempre digo. Hay mucho tiempo de Daniel en la investigación, en la escritura, hay tiempo nuestro en realizar el libro, y requiere alguien que esté dispuesto a darle tiempo en la lectura. Es una cosa que a mí me parece importante. Incluso este libro está cosido, hacemos muchos que no están cosidos. Y la gente cree que nos olvidamos de coserlo, además le resulta incómodo. Pero que a mí me gusta que el libro no sea incómodo, ¿no? Porque, digamos, pero es que no es una pose. Digamos, todos le hemos dedicado mucho tiempo. Si alguien no tiene realmente el tiempo para sentarse y que no se le caigan las hojas y cuidarlo, creo que el libro no está para esa persona, ¿no? Yo, cuando alguien viene a la librería nuestra y agarra un libro y lo hace como una cosa, para mí, digamos, una cosa muy violenta, el libro requiere tiempo, y no es obligatorio. Si alguien no está, ya, para gusto hay mucho, ¿no? Nosotros apuntamos a esa pequeña cosa. Creo que con esto he dicho mucho más de lo que pensaba decir. Creo que ya está. Creo que tenemos que terminar, porque tengo que cerrar, así que muchísimas gracias de nuevo.